Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Por favor, vamos al texto que está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Amén. La semana pasada estuvimos con la última parte de la serie del amor de Dios. Quise parar ahí porque en realidad tengo una problemática en la actualidad que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y quiero abrir hoy otra serie, otro estudio, otro pequeño estudio acerca de la biografía de Dios, como ustedes lo pudieron ver en la miniatura. Y es porque quiero hablar de esto con el propósito de aclarar varias cosas que de pronto padece la iglesia. No digo de pronto, es que padece la iglesia en la actualidad. Entonces, esto con el propósito de mostrar bíblicamente, teológicamente, mostrar de verdad, vívidamente, que la escritura tiene un sentido coordinado, y es que el antiguo pacto y el nuevo pacto son un solo testamento, es el compendio de dos cosas que están perfectamente ancladas la una a la otra. No podemos decir que tenemos gracia sin antes tener la ley. No podemos decir que tenemos justificación sin antes haber hallado Dios a toda la humanidad injusta. Esto es importante para que usted pueda entender las escrituras. Y es que esta semana estuve en las graduaciones de mi sobrina y yo allí en ese auditorio sentado estuve viendo a un muchacho que participó en Gold Talent. Es una cuestión de talento musical a nivel mundial, ¿no? Y este muchacho venía ahí a dar como una pequeña muestra de arte, ¿no? Y tomó una guitarra eléctrica y tocó dos canciones. Y la verdad era un placer escuchar a este muchacho. Pero el placer solamente fue para algunos pocos. Habían unos pocos. Yo me puse a analizar qué era lo que pasaba alrededor de donde yo estaba, y alrededor de donde yo estaba había un poconón de gente desubicada, hablando de otras cosas, riéndose, y pues obviamente habían muchos muchachos allí y esos muchachos no estaban interesados tampoco en oír a este joven. Pero en realidad lo que hizo este muchacho con la guitarra fue arte, daba gusto. De hecho puedo decir que de la velada fue lo mejor. Entonces las personas que estaban allí en su mayoría eran muchachos, jóvenes, ¿sí? Y también había uno que otro adulto, pero pues para muchos adultos ver que un muchacho haga esto pues en realidad no tiene algún tipo de importancia. Entonces solamente algunos pudimos apreciar el arte de lo que estaba haciendo este joven. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué no aprecian ese tipo de arte? ¿Será que yo estoy muy viejo? Tengo 36 años y ¿será que ya de verdad estoy muy viejo? Y pensaba en la cultura actual, ¿no? En lo que pasa en la actualidad con los jóvenes. Y es que sí, mis queridos amigos, los jóvenes en la actualidad no les gusta otro ritmo que no sea el reggaetón. Es muy raro el joven que no le gusta su Bad Bunny, su J Balvin, su Karol G. Y la verdad, hace poco hasta hice un video de una canción que se llama Más 57, en donde estos hombres estaban hablando en representación del pueblo colombiano, hablando muy mal acerca de lo que nosotros somos como nación, ¿no? Y estaban diciendo pues básicamente algo de las muchachitas de 14 años y otras cosas que la verdad no quiero entrar en contexto acá. Y también subí otro video en donde le hacía un análisis a una de las predicaciones de Ante Gebel, que usted está en su libertad si quiere, aunque como lo dije con el libro de Perfil de Tres Patriarcas que este señor en algún momento defendió, como lo digo también en esa prédica, usted está en la libertad de escucharla. De hecho le voy a dar el nombre, se llama Dios ya no utiliza ni sandalias ni barba, ¿sí? Usted la puede ir a buscar. Pero en realidad estarían perdiendo su tiempo. En realidad no estarían aprendiendo algo útil allí. Y quiero entrar con esto y quiero explicarle a algunas personas que me hicieron comentarios allí en las redes sociales, aquí en YouTube, porque las personas detrás de un celular son tremendas, son despiadadas, ¿no? Y mirando esos comentarios, quise hacer como este apartado dentro de esta predicación, porque básicamente gracias a esos comentarios es que quise también hacer esta serie. Entonces, qué importante es que la juventud de ahora conozca a Dios. Cuando yo veo la predicación de este señor, la vi totalmente toda. De hecho, pausé varias veces el video, retrocedí y empecé a escuchar nuevamente, claro, con el propósito de no irme a equivocar, ni tampoco de darles algún tipo de información errónea a usted. Le tengo que confesar algo. Cuando usted escucha a este señor,
teológicamente en algunas partes está muy correcto. ¿Sí? En algunas partes. Puedo decirle que este señor le mete a usted un 50% de verdad y un 50% de mentira. Y usted dice, no, yo he escuchado las predicaciones de él y él es una gran revelación. Dios me reveló cosas a través del pastor Dante Gebel. Bueno, en realidad él no se hace llamar pastor. Y en realidad tampoco dice utilizar la Biblia, aunque ahorita la muestre, pero en realidad no la lee. Entonces ya usted estará armado en contra de mí. Ya de pronto usted dirá, no, este señor ya me va a empezar a criticar. La iglesia no se debe utilizar para este tipo de cosas. La iglesia no debería estar hablando un hermano del otro, un predicador del otro, porque eso no suma, eso resta. Y le voy a explicar hoy, si usted me da la autorización dentro de usted mismo, ¿no? Porque pues obviamente el video va a seguir. Pero si usted se queda hasta el final del video, usted se va a dar cuenta de lo que él hace, de que todo el contenido de sus prédicas, incluso esta prédica, sí le resta al evangelio. Y le resta muchísimo. Lo que pasa es que los errores que él comete son muy imperceptibles, son difíciles de ver, sobre todo porque él está combinando verdades con mentiras. Eso hace que sea una mentira en potencia. Quizá usted no lo ve así, pero lo correcto es correcto aunque no todo el mundo esté de acuerdo, y lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo apruebe. La escritura debe ser, este libro sagrado debe ser el que marque si un predicador está hablando bien o no está hablando bien. No su conciencia, no lo que a usted le parezca, no lo que a usted le parezca más obvio, más tranquilo para usted sentirse más bien. No lo que lo motive. Yo quiero preguntarles a ustedes en qué momento el Señor Jesús fue un motivador. Dígame en qué momento el Señor Jesús plasmó un solo comentario motivador. La motivación del Señor Jesús se basaba en la entrega de su sacrificio como persona, como ser que vendría, como hijo de Dios que vendría a entregar su vida por cada uno de nosotros. Eso es motivador. Pero el centro de la predicación del Señor Jesús no era para nada motivadora. Yo quiero que usted me explique aquí, de hecho que me lo puede dejar en los comentarios, en dónde era motivador el Señor Jesús. El señor Dante Gebel estaba hablando de que las bienaventuranzas no es necesario que usted viva las bienaventuranzas, ¿no? O sea, son cosas históricas, son cosas que ya pasaron. Y no estoy descontextualizando porque de verdad oí bien lo que dijo, ¿sí? No descontextualicé nada. Vi bien el video, leí porque vi los subtítulos, vi bien lo que estaba diciendo este señor. Bienaventurados sois, ¿cierto? Pero las bienaventuranzas se basaban en bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién quiere ser pobre de espíritu? Nadie. Una de las mayores bienaventuranzas de él es bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, azotados, los que por mi causa padezcan sufrimiento. ¿Qué motivador hay en eso? ¿Qué motivación hay en eso? Si usted lo escucha, ninguna persona se va a sentir motivada, a menos de que tenga al Espíritu de Dios internamente. Pero tener el Espíritu de Dios internamente también es una confusión para el señor Dante Gebel. Él dice que ya no es pentecostal, que tampoco es evangélico, que es un agente libre. Pues un agente libre es una persona que hace lo que se le da la regalada gana, y a eso él le llama libertad. Pues mi querido amigo, mire, hay un problema con eso. Primero, el Señor sigue siendo pentecostal, porque la forma en la que él ora y en la forma en la que él predica sigue siendo pentecostal, porque le está diciendo a las personas que el Espíritu de Dios se mueve dentro del ser humano, dentro de la persona del ser humano, y empieza a hacer milagros, prodigios y muchas cosas. De hecho, usted mira las oraciones que empieza, sopla, sopla más espíritu, y empieza a decir una cantidad de cosas que es muy pentecostal. El formato y lo que él habla en muchas ocasiones es pentecostal, ¿sí? Pero él dice que él no es pentecostal. Le voy a decir por qué no es pentecostal, porque él ya dice que no es pentecostal, porque ya no quiere pertenecer al concilio de las asambleas de Dios, porque a él le están presionando porque está diciendo cosas que bíblicamente no son correctas. No solamente soy yo. Claro, yo tengo la cara para ponérsela a usted, decirle a usted de que él está diciendo algo tan fundamental e importante, que está diciendo que él no es evangélico. Eso es gravísimo. Porque el fundamento de nosotros es Cristo, quien es la piedra angular, y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Son las primeras bases. Y los apóstoles fueron inspirados a crear los evangelios. Los discípulos de los apóstoles, porque usted me dirá, pero es que los apóstoles no escribieron la Biblia. Claro, son tradiciones orales. Los discípulos de los apóstoles fueron inspirados también a crear este maravilloso libro.
Si dijéramos que no es importante, que no es evangélico, pero la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir, a modo de que el varón de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, que es importante la escritura. Y en la escritura pues están los evangelios. Obviamente, toda la escritura es inspirada por Dios. Que él me diga a mí que no es evangélico, está negando los evangelios. No es un movimiento, hermano. O sea, que una persona no sea evangélico, ¿quiere decir que no cree en los evangelios? Claro que sí. Obviamente, no cree en los evangelios. No cree tampoco en la obra apostólica de los 12 apóstoles, no en las babosadas que ahorita suben en la actualidad los llamados, entre comillas, apóstoles, no el viejo Guille, ¿no? Con el ministerio quíntuple, ¿sí? Que es el Guillermo Maldonado, me refiero al viejo Guille, yo le digo así de cariño, lo mismo que otro señor por ahí que sube también contenido a redes sociales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ese señor cumple todo, es mayor que Jesucristo según su propio conocimiento y su propia concepción. Entonces, los evangelios son nuestra mayor enseñanza. No la inspiración que tiene un señor que no se hace llamar pastor, que no se hace llamar pentecostal, que no se hace llamar evangélico y que dice que no utiliza la Biblia para todo porque sería idolatrar la Biblia. Ojalá la gente me idolatrara la Biblia. Sería maravilloso. La gente odia la Biblia, odia leer su Biblia. Desprecia la Biblia, desecha la Biblia. Le voy a decir qué es idolatría. Idolatría es tener el Salmo 23 abierto y nunca interiorizar y leerlo a él, sino simplemente que ese Salmo 23 es un agüero, que hace muchos católicos y Salmo 91 y ponen otros salmos allí. Idolatría es que usted tenga un plotter en la palabra, con el Salmos Isaías, con Proverbios, con muchos de los salmos, y que usted nunca interiorice en lo que está escrito, sino que lo tiene ahí por agüero, a ver si de pronto de vez en cuando lo leo y me siento motivado. Eso es idolatría. Esto es grave lo que está diciendo él. Y una de las enseñanzas más graves que dijo él, que la verdad me rasqué la cabeza cuando dijo, y la verdad retrocedí y volví a iniciar. Llamé a mi esposa a ver si de pronto era que yo estaba equivocado, que estaba escuchando mal, que es que de pronto a veces, como dijo Cristín de Clario, cuando erró la profecía de Julio Melgar, cuando decía, porque estaba diciéndole a Dios, Señor, no aceptamos un no por respuesta acerca de la sanidad de Julio Melgar, y profetizaron y dijeron que iba a ser sano y una cantidad de cosas. Después salió diciendo que era que tenía un problema mental producto de su embarazo, que porque la matriz y todo ese tipo de cosas le estaban comiendo el cerebro, excusándose. Y es que así somos, hermano. Mire, nos gustan ese tipo de personajes, fascineristas, que nos dicen cosas que nos agradan. Pero una de las cosas graves que yo retrocedí y volví a iniciar. Llamé a mi esposa, ¿cómo va a decir este señor esto? Lo que dijo fue lo siguiente, y le voy a decir la mentira y le voy a decir la verdad con la que lo remató. Por eso les voy a decir, es que es imperceptible lo que él dice. Es muy difícil de verlo porque lo hace dentro de un contexto en donde él está promoviendo la libertad, en donde él dice que el no ser así es fariseísmo, en donde él dice que lo atacan mucho porque no están de acuerdo, porque obviamente son fariseos, pero no, él ahora no, yo no sé si de pronto se considera el nuevo Cristo aquí en la tierra. Eso es fariseísmo en su máxima expresión. Fariseísmo, lo que hace él, ni siquiera lo que hago yo. Le voy a decir por qué. Mire, el fariseo hacía normas y leyes que él pudiera cumplir. Ni siquiera era la Torá la que ellos enseñaban la Torá, era algo bueno que tenían los fariseos. Enseñaban la Torá y eso era, mire, eso era de sábado a sábado. Enseñaban la Torá y se reunían en sus casas enseñando Torá. Iban a la sinagoga a enseñar Torá. Los días miércoles y jueves se reúnen para debatir Torá y la gente escuchándolos a ellos debatiendo Torá. Eran personas que debatían la Torá. Pero como no podían cumplir la Torá, hacían nuevas normas para ellos quedar bien delante del pueblo. Entonces, cuando yo les digo a usted, soy un agente libre, no me someto a nadie, no quiero ir a nadie, ¿por qué lo hago? Porque me quiero sentir en la libertad y en mis anchas de hacer lo que a mí se me da la regalada gana. Y eso dentro del evangelio es rebeldía y es algo grave. Eso es egocentrismo. Es algo grave y Dios no va con el egocéntrico. Entonces voy con la herejía que está disfrazada de la verdad. Entonces él dice lo siguiente, dice, el apóstol Pablo, cuando iba camino a Roma, él sabía que iba a ir a ese lugar. Y es más, Dios le reveló a él
que iba a negar el barco, pero que iban a sobrevivir. ¿Sí? Entonces, al anegar el barco, él les dijo, esta noche va a haber una tormenta, va a desaparecer eso, pero se van a salvar los enseres, ¿sí? Pero vamos a sobrevivir. Dios ya me dijo eso. Entonces, posiblemente las personas que estaban allí se burlaron, ¿cierto? Pues de Pablo. Ese señor dice lo siguiente, el apóstol Pablo recibió la revelación de Dios sin tener la escritura. El apóstol Pablo, dijo él, no lo digo yo, el apóstol Pablo, para que no me descontextualice, ¿no? El apóstol Pablo en ningún momento sacó el Salmo 23 ni el Salmo 91 en ese momento, sino simplemente recibió la revelación de Dios. Esto queriendo decir de que cuando una persona está en dificultad, en realidad no importa si no tiene el Salmo 91, el Salmo 23 a la mano, total tiene a Dios dentro del corazón. Entonces, hay que vivir la escritura. ¿Y cómo se vive la escritura? Pues teniendo a Dios en el corazón. No hay ningún problema. No necesito de la Biblia. Simple y sencillamente necesito de tener a Dios en mi corazón. Entonces, como algunos pentecostales, porque yo no hablo mal de mis hermanos pentecostales, no de todos, hablo mal de los carismáticos y de esos charles que salen por ahí diciéndose en una cantidad de cosas que son apóstoles, profetas y salen diciendo que son profetas y que fueron por allá a visitar a Lucifer y después fueron a ver a Dios y que Dios les mandó un recado. Yo no voy con eso. Este señor empieza a plasmar un escenario en donde el apóstol Pablo no tenía la necesidad de acudir a las escrituras porque tenía dentro el Espíritu de Dios, espíritu que recibió después de que él fue convertido. El problema, claro, antes del problema, la cuestión aquí es que él está poniendo un personaje y lo está comparando con los creyentes en la actualidad. Y usted dice, ¿pero qué tiene eso de raro? Yo me siento como el apóstol Pablo, soy igualito. Sí, yo soy igualito. Sí, soy igualito a Pablo. Mire, mi querido amigo, por favor lea su Biblia. El apóstol Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos, judío de judíos, tengo la nacionalidad romana, soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Para que Dante Gebel me compare a los creyentes en la actualidad y eso que le está diciendo sea remotamente algo aceptable, primero, las personas tienen que tener el conocimiento de los apóstoles y del apóstol Pablo, porque el Señor Jesús no iba a colocar a ignorantes brutos, caídos del zarzo, que no supieran ni siquiera acerca de la Torá. Miren, mi querido hermano, los judíos, todos los judíos por ley, tenían que saber Torá. De hecho, hay una fiesta que se hace cuando ellos son pequeños. Desde muy pequeños, ellos empiezan a aprenderse en la Torá y se les hace la celebración y ellos tienen que recitar gran parte del antiguo pacto. La pregunta es, ¿usted conoce la Torá? Yo a veces le pregunto a las personas, ¿conoce los mandamientos? Sí, bueno, más o menos, no matarás, honrarás a padre y madre, pero no llegan a los 10. Ah, pero me aprendí los dos primeros. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le es suficiente. Pues mis queridos amigos, los judíos sabían que habían más de 613 códigos en el antiguo pacto y que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se le llamaba Torá. Los segundos, Nevín, y los terceros, Ketubín. Leyes, profetas y escritos. Y los conocían a su perfección. No eran ignorantes. Obviamente no sabían muchos de ellos leer ni escribir, pero tenían el conocimiento. Sabían quién era Abraham, sabían lo que había hecho Isaac, sabían lo errado que estaba Jacob. Entendían lo que había pasado con Job, porque tenían la compilación del antiguo pacto. Cuando llegó el Señor Jesús les hablaba de Torá porque la gente entendía Torá. En la actualidad, para que eso sea verdad, lo que dice Dante Gebel, las personas tienen que tener conocimiento. No ser ignorantes en cuanto al antiguo pacto y mucho menos del nuevo pacto, porque la ignorancia en la vida de fe se paga caro. Entonces, el error es imperceptible porque obviamente usted dice, no, pues sí, yo lo que tengo es que vivir la escritura. De hecho, él dijo, es que ¿para qué usted entender esas historias de la mujer con flujo de sangre? No, eso es historia. Si en el libro de Hechos de los Apóstoles de ahí en adelante es la obra del Espíritu Santo, o sea, la obra que hace el Espíritu Santo no tiene que ver ya con las historias bíblicas según Dante Gebel. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que vivir la Biblia, ¿no?
Pero la Biblia sin leerla no se puede vivir, hermano. Usted no me puede comparar a un judío, por lo menos un griego. Mire, los griegos, ahí donde ustedes veían los griegos, eran educados. En aquel entonces no habían celulares, no habían pantallas. Lo más caro y lo más importante era la educación. Los filósofos se hacían en las esquinas a enseñar filosofía. Los romanos hacían lo mismo. Las personas ya estaban aprendiendo a leer. Mi querido hermano, yo sé que usted ama a Dante Gebel porque le está diciendo a usted básicamente de que no importa si usted lee o no lee su Biblia, tiene que vivir en el Espíritu. Y él remata diciendo, no, aquí amamos la Biblia. Le hago una pregunta. En una predicación, que de hecho me alarmó también cuando dijo eso, dijo, a mí me critican por ahí porque yo no leo la Biblia. ¿En qué momento el Señor Jesús leyó la Biblia? Eso es ignorante lo que él dijo. Porque mi querido amigo, vuelvo y les digo yo, los judíos de en ese entonces entendían Torah, entendían el antiguo pacto y obviamente el Señor Jesús no les iba a leer el Nuevo Testamento porque Él era el Nuevo Testamento. Él era la respuesta al Antiguo Testamento y les estaba enseñando Nuevo Testamento y de Él nacen las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Cómo me va a poder Él decir que esto es historia? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No un pedazo, no un pedacito, no una cosa de aquí, no una cosa de allá, no, toda. Porque la respuesta del antiguo pacto está en el nuevo. ¿Usted cómo me va a poder entender el tabernáculo de reunión, el simbolismo del tabernáculo de reunión, si no compara el antiguo pacto, el libro de Levítico, el número de números con Hebreos? Es absurdo, absurdo. Entonces les quiero traer un ejemplo de hoy para que usted se anime a entender la Biblia. Y por eso coloqué esto porque quiero iniciar desde el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, hasta el nacimiento. O sea, va a estar bueno. Antes de finalizar el año quiero terminar este estudio. Entonces, cuando usted vio en Mateo capítulo 27, versículo 46, es la gran exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted piensa, regularmente las personas o los nuevos creyentes, porque a Dante Gebel le llaman el pastor de los jóvenes. Los jóvenes en la actualidad no leen nada, tienen el celular. Y si llevan la Biblia, la llevan en el celular. Pero cuando están leyendo medianamente su Biblia, les entró un chat, les entró una foto, les entró una mujer desnuda, así son. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira esa es la gran exclamación teológicamente hablando. ¿Por qué la gran exclamación? Porque en ese momento se estaba reviviendo algo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces usted dice, ¿de qué usted me está hablando? ¿En qué momento el Señor se sintió solo? ¿O en qué momento estuvo solo en el Antiguo Testamento? Y exclamar a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 20. Levítico, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Escritura. Yo sé que sueno antipático, pero la verdad estoy muy molesto porque en realidad las personas ni siquiera a veces ven los videos y se atreven a criticar los videos. Mire lo que dice a continuación. Levítico capítulo 16, versículo 20. Dice la Escritura. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hay una gran fiesta que se celebra en la fiesta de los judíos, que es el Yom Kippur, ¿no? En una de las tantas fiestas, ¿no? Porque es que tiene muchas fiestas. Y en el Yom Kippur se traen dos víctimas. Una víctima para sacrificarla, para que el sacerdote pueda ingresar al Santo Santorum, o sea, al lugar santísimo, a expiar los pecados de él para hacer propiciación por todo el pueblo y para que Dios le hable, ¿cierto? El segundo sacrificio es que al lado de ese macho pues también traían un cordero, y ese cordero tenía que ser soltado en el desierto, abandonado en el desierto, dejado solo en el desierto. Cuando el macho cabrío estuviera allí, tendría que el sacerdote poner sus manos sobre él y pasarle todos los pecados del pueblo de Israel, todos los pecados, y la Escritura dice que no se acordará Dios más de
de los pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Cuando usted compara esta historia, ¿no mira a Jesús acá? Si usted no lo mira acá, asústese. Jesús es el macho que fue abandonado en el desierto. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La oveja iba a ser llevada a la mitad del desierto, iba a ser abandonada en el desierto. ¿Qué hace la oveja? Desesperarse porque no ve a su amo. El cordero empieza a mirar alrededor. El cordero empieza a mirar alrededor y empieza a mirar dónde está su amo. ¿Por qué lo trajo un muchacho desconocido y lo abandonó en tierra deshabitada, donde no había ni agua ni qué comer? En donde lo único que había era soledad. Posiblemente habían algunas bestias rapaces y era una presa fácil. Pero este macho cabrío, este cordero, iba a ser ¿qué? La propiciación por los pecados pasados, presentes y futuros. Volvémoslo a leer. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío por excelencia, y por eso a eso me refiero, porque había un problema con ese macho cabrío, y es que este macho cabrío obviamente cubriría los pecados momentáneamente. Pero usted me está diciendo que pasados, presentes y futuros, refiriéndome a Jesús. Porque el macho cabrío era un sacrificio que aún no era perfecto. El sacrificio perfecto y quien fue abandonado en el desierto es Jesucristo. Él es aquel cordero que se encontró en el desierto y no miró a su amo. Y como aquel cordero empezaría ¿a buscar qué? Agua. ¿A buscar qué? A su dueño. Acto seguido de que el Señor Jesús dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Versículo 48, al instante corriendo uno de ellos llenó una esponja y la empapó de vinagre. No se le ocurrió algo más al Señor, ¿no? Y poniéndola en una caña le dio a beber. Miren, no era algo que... No es una situación muy... De hecho, Mel Gibson, en la película La Pasión de Cristo, imagínese usted desangrándose, con la cara posiblemente cortada, que le pasen una esponja para que usted chupe vinagre. Eso hierve, arde, quema, ¿no? Vea la importancia del Evangelio. Es la respuesta al Antiguo Testamento. Ahora, mi querido hermano, ¿Dios lo abandona a usted como abandonó al Hijo? No, porque Él fue una sola vez y para siempre el sacrificio supremo por los pecados de toda la humanidad. Él no te va a abandonar desde que tú seas su hijo. Desde que vengas con la condición de pecador, arrepentirte, porque es el filtro, esas bobadas que ya, no, el Señor te ama con locura, el Señor está desesperado por ti, como dice antes, el Señor habita dentro de ti. Pero ¿cómo va a habitar dentro de la mayoría de los creyentes? Si la mayoría de los creyentes ni siquiera leen su Biblia, ¿cómo van a conocer a alguien de quien no han oído? Dijo Isaías cuando escribió su obra magistral, aunque hay varias teorías, aquí Isaías tiene 3 relatos, y en su obra magistral hay algo que le debe llamar a usted la atención. El Señor Dios Padre Todopoderoso, con la Trinidad allí, con los ángeles a su alrededor, dijo, ¿quién les enseñará de mí si no han oído de mí? ¿Quién les hablará por nosotros? ¿Quién les advertirá? ¿Entienden? Si entendemos lo que estamos leyendo, es necesario de que se les enseñe a las personas a conocer a Dios. Pero pues obviamente el Espíritu de Dios ahora enseña de una manera más práctica. ¿Por qué? Porque en la actualidad todas las personas saben leer y de eso se encargó Dios.
De eso se encargó Dios. Usted, pero ¿cómo usted me puede decir eso? Porque en Isaías capítulo 31, versículo 31 dice, en aquel entonces ninguno enseñará acerca de mí, sino que a ellos les seré yo por padres y ellos me serán a mí por hijos y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. Entonces usted dice, pero entonces Dante Gebel sí tiene razón allí, porque ninguno enseñará a otro, sino que todos me conocerán porque Dios les pondrá la ley en su corazón. Entonces, tiene razón Dante. No, no tiene razón, amigo. Le voy a decir por qué. Porque hay un orden en lo que Dios estableció. Si hubiera sido así, lo que está escrito en Jeremías, capítulo 31, versículo 31, no estoy contradiciendo lo que dice el Señor, lo que pasa es que eso tiene una intención. No hubiera dejado 12 apóstoles para que le enseñaran a otros y predicaran, y no hubieran permitido la tradición oral, y mucho menos hubiera permitido que este libro se escribiera, porque entonces automáticamente hubiera venido a toda la humanidad el Espíritu Santo y eso hubiera sido como la fotosíntesis. Sale el creyente en la madrugada, sale y pone su cabecita a las 4 o 5 de la mañana y empieza a meterse el conocimiento de Dios haciendo la fotosíntesis y alimentarse de la palabra de Dios. No, mi querido amigo, eso no funciona así. El que piensa que eso funciona así está completamente errado. Es un hereje. Dante Gebel es un hereje. Así le cueste a usted admitirlo. Lástima. Porque habla, tiene un alcance tremendo este varón. Tiene una retórica increíble, hermosa. Tiene una forma de expresión maravillosa. Pero mi querido amigo, le voy a decir cómo Dios le enseña y ningún otro enseñará acerca de él. Lo que pasaba era que en el Antiguo Testamento él seleccionaba a uno. Y ese uno, sea el profeta, sea el rey, él lo capacitaba. Y ese profeta iba por los pueblos a enseñarles acerca de Jehová. Los levitas no podían hacer eso, porque el que tenía contacto con Jehová, ¿quién era? El sacerdote. Pero el que sabía de las ordenanzas y de las formas y de lo que Dios tenía destinado era el hombre capacitado para esto, que era parte del sacerdote. Y usted me dice, ¿cómo así? Claro, sí, mi querido amigo. Por eso es que tenemos a un Moisés. Por eso es que tenemos un Elías. Por eso es que tenemos un Eliseo. ¿Por qué? Porque estos eran hombres que Dios ungía y los apartaba para la misión del ministerio y para enseñarles a otros. Y estos hombres eran los que enseñaban. Entonces, ese texto se está refiriendo a ningún otro profeta. Enseñará acerca de mí. No enviaré más a hombres a enseñar acerca de mí. Enviaré a mi hijo. Y el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá a vosotros el Consolador. Él os enseñará todas las cosas. Todo lo que yo he dicho, dice el Señor Jesús, claro que sí. Los dichos de Jesús. ¿Y dónde están los dichos de Jesús? En la Escritura, en los Evangelios. Que él me diga que no es evangélico, o sea, no creen los dichos de Jesús. Claro que no, porque usted mira las predicaciones de él y no está mal de vez en cuando, utilizar un ejemplo secular para tratar de mostrar una verdad. Lo malo es que esos ejemplos usted los convierta como en una verdad y los meta en la Biblia. Eso es ecumenismo. Yo me debo de centrar es en explicar la Escritura. No babosadas que yo encuentre por ahí, hechos, están impresionados por la vida de Henry Ford, porque trapeaba y entonces el hombre un día creó un motor y de ahí sacamos una predicación. Estamos impresionados por la vida de Gandhi, estamos impresionados por la vida de ¿cómo se llama este golfista? Que de verdad hasta había una predicación a Tiger Woods. A todo lo inspiracional le queremos sacar parte para poder compararlo con la Biblia. Y yo les quiero hablar de ese peligro el día de hoy. Vamos a Juan, capítulo 5. Cuando usted mira en Juan, capítulo 5, se va a encontrar con algo terrible. Versículo 30. Testigos de Cristo, dice el título. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. O sea que sí hay que juzgar lo que oigo de otros, ¿no? Lo que estaba enseñando. Ojo con el contexto porque el Señor Jesús estaba enseñando. Y estaba hablando de la mala praxis de los escribas y fariseos. O sea, según él oía, él enseñaba porque estaba corrigiéndolos. ¿Sí o no? Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre es que usted dependa de Jesús y de su santa palabra. No es la voluntad suya. ¿Por qué ella no lee la Biblia en público, Dante Gebel? Le voy a decir por qué.
porque eso no genera interacción en las redes sociales. Porque mientras busca el versículo y está leyéndolo, a la gente le parece aburrida la escritura. Entonces prefiero yo medio aprenderme el versículo y parafrasearlo. No, yo prefiero utilizar la Biblia, mi querido amigo. Él debe de obligar a la gente a llevar Biblia a lo que él está haciendo. Todo pastor debe hacer esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Para que comparen si las barrabosadas que a veces dice este señor son verdad o simplemente son invenciones propias o motivaciones. En los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, engañadores, quien por el amor a las finanzas, a las riquezas y a sí mismos tendrá un espíritu engañador y engañarán a muchos, predicando la palabra de mentira. O sea que hay malos predicadores y hay falsos predicadores. Ay, qué pena, le estoy tumbando el ídolo, ¿no? Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, aquí viene lo que le estoy diciendo. El testimonio de nosotros es testificar a Cristo, no testificar a Usain Bolt porque el hombre corre extraordinario. No hablar del creador de Mafalda. No va a hablar del creador del ratón llamado Mickey Mouse, Walt Disney. Tenemos que volver a la escritura, amigo. A la escritura. No escuchar babosadas. Está bien que usted escuche una predicación, ¿sí? En una predicación usted escucha por ahí un testimonio, alguna cuestión así. No está mal. De vez en cuando, mejor dicho, y tiene que ser una cosa muy imperceptible. Y que ese testimonio le dé la gloria a Cristo. No le dé la gloria a ningún hombre. Pues vamos a leer aquí lo que está diciendo. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Cómo? Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El testimonio del hombre, de hombre alguno a Dios no le interesa. Porque el único que tiene que ser glorificado, vanagloriado por su gran hazaña, no es Usain Bolt, no es Henry Ford, no es el creador de Mustang, no es Picasso, no es Beethoven. Es Jesucristo. Las demás obras que para ustedes pueden ser maestras, incluso ante Gebel, son puros pendejos, no tienen ninguna validez. Vanidad de vanidades, todo es vanidad delante de Dios. Claro, bacano los logros, chévere. Ay, usted es un hombre envidioso, diga lo que quiera. Yo exalto a Cristo. Yo exalto a Cristo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El mismo Cristo creó los evangelios, puso a los apóstoles, puso a los siervos de los apóstoles, o sea, sus discípulos, ¿a qué? A hacer su biografía, a dar testimonio de él. Porque él dice, es como el que dice, yo soy humilde. Desde el momento en el que dice que es humilde, ya dejó de ser humilde. El Señor Jesús dijo, yo no puedo dar testimonio de mí, pero otros van a dar testimonio de mí. Y ese testimonio va a ser verdadero. Sigo leyendo porque esto está bueno, ¿no? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. La primera fase para que usted pueda tener la palabra de Dios es primero escuchar de él, conocer de él, interiorizar de él, comerse este libro, que es el que da testimonio de él. Testimonio de él. No es que yo le diga, Jesús te ama y Jesús está enamorado de ti, hermano. No, mi hermano, es que usted tiene que leerlo aquí porque estos son los testimonios que dan verificación de lo que hizo aquí en la tierra. Sus milagros, sus prodigios, lo que él hizo aquí es lo importante. No lo que hace afuera. Ay, no, es que el Señor me entregó un carro. Puras babosadas. Es que el Señor me llevó a casarme. Hermano, no tiene valor. Obviamente, estoy hablándolo dentro del cuadro y del contexto de la gloria hacia Dios. Entonces usted me está diciendo, o sea, que no tiene valor que me case, ni que tenga un vehículo. No, mi querido hermano, quiero ser específico en esto. Es que estamos comparando la gloria del hombre con la gloria de Dios. Y el que usted obtenga aquí beneficios y bienes aquí en la tierra no es comparable con lo que hizo Cristo aquí.
Claro, Dios está interesado en que le vaya bien, pero la gloria del hombre, dice la escritura, dice en Eclesiastés, que es como la hierba, que hoy es y mañana deja de ser. No es importante. Nosotros no somos importantes. No somos nada, mi querido hermano. Y quiero aclarar esto. Dios está interesado en bendecirte, pero está primero interesado en salvar tu alma. No tu billetera, ni tu matrimonio. Dios quiere salvar tu alma. Seguimos leyendo. Escudriñad las escrituras. ¿Qué? Repítalo después de mí. A ver, amantes de Dante Gebel, que le lamben los zapatos. Repitan después de mí. Escudriñar. Esto es un mandamiento. Este es un mandamiento, mi querido hermano. Así se retuerce un poquito. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo les quedó el ojo? Escudriñar las escrituras. Mandamiento. Mire, usted dice, ay, como me dijeron por ahí, yo leo mi Biblia y yo lo escucho y yo leo mi Biblia. Pura carreta. Pura carreta. Mire, conozco varios creyentes y le estaba diciendo a mi esposa, mire, yo conozco uno en particular, conozco a varios que hacen lo mismo, pero conozco uno en particular. Antes leía su Biblia. Antes era un hombre que oraba y tenía su tiempo devocional. Pero el Señor cambió su tiempo devocional y su Biblia por las enseñanzas de don Dantecito Gebel. Le digo, hermano, vuelva a su Biblia, vuelva a leer. No, yo me congrego con Dante Gebel. Y hubo otro que me hizo un comentario muy chistoso. Me dijo, no, es que Dante Gebel es mi pastor y es muy bueno. Entonces, ahí le escribí, ¿es tu pastor presencial o lo ves desde la comodidad de tu casa? Da como el hombre, Dante Gebel está diciendo, no es necesario ni siquiera congregarse, que usted esté congregando. ¿Por qué no le interesa a Dante Gebel que las personas se congreguen? Porque a Dante Gebel le interesa más que el día domingo las personas estén en su casa mirándolo a él. Eso le genera una interacción en YouTube y eso lo que va a hacer es que le den más dinero a él. Pero mi querido amigo, usted tiene que estar en su iglesia local. Tiene que dejarse pastorear, tiene que ser pastoreado. Este tipo es un peligro. Le hemos dicho a nuestro amigo, venga, vaya y congréguese. No solamente yo, otros le hemos dicho, venga, ¿por qué no a una iglesia? Reciba corrección. Mire que eso, porque la persona no vive en una vida de fe. La persona vive libre, porque también así como Dante Gebel es una gente libre. Es una flor silvestre libre. Tengo otra señora que escucha a Dante Gebel y tiene 2 Biblias y no las voltea ni a mirar. Están nuevas, intactas. ¿Intactas? Y es el pastor de los jóvenes. Me debería llevar a los jóvenes a leer la Biblia. ¿Por qué no lee la Biblia en el púlpito? Ah, porque eso no es cool. Eso no es popular, ¿sí o no? Un hereje lo que es, Señor. Así usted me quiera de mí a decir usted es un envidioso, usted es una persona que está juzgando. No, mi querido hermano, estoy juzgando la escritura. Yo no sé, mire, de verdad yo al hombre no lo juzgo por sus errores personales. Por ahí salió diciendo, dijo, para mis haters, acabé de comprar un yate. A mí no me interesa si compro o no compro un yate. Allá él con Dios. Que se ha visto envuelto en algunos escándalos, la otra vez que no, que era un tipo prepotente, una cantidad de cosas. Yo no juzgo nada de eso. Que lo juzgue la autoridad de Dante Gebel. O sea, sí, bueno, la verdad es que el man no tiene ni autoridad, ¿no? No tiene a nadie porque como es agente libre. Y se salió de los pentecostales porque habían pentecostales que le decían hereje. Se salió a las asambleas de Dios porque habían algunos que cogió y le dijeron hereje. No está tampoco con los bautistas porque le dicen hereje. Entonces, como no se quiere someter a nadie, es un agente libre. Por lo tanto, puedo hacer lo que a mí se me dé la regalada gana. Chévere, breve. Así cualquiera. ¿No? Mire, versículo 40. Y no queréis venir a... Mire, bueno, eso está en el contexto del versículo anterior. Vamos a leer del versículo anterior. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que el venir a la escritura es venir a Cristo. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. ¿Qué dice ahí? Gloria de los hombres no recibo. En ese momento él no recibía gloria de los hombres, de ninguno de los que estaba por ahí, pero tampoco él recibía alguna gloria de algún ser humano. En la actualidad, no se confunda. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.
porque claro, como se les enseñó a que simplemente el Espíritu de Dios venía y les llenaba y les ponía los versículos por inercia, ¿qué amor puede haber? ¿Usted cómo puede amar a alguien que no conoce? Es la pregunta del millón. O sea, si usted no me lee la Biblia, si usted no escudriña su Biblia, ¿cómo puede conocer y amar a Dios? ¿Cómo puede conocerlo? Si las escrituras, según lo que leímos anteriormente, dan testimonio de Jesús, ¿cómo usted puede amar a quien no conoce? Como un joven en la actualidad, a quien este señor le dice que viva la vida cool, que simplemente haga obras buenas y que demuestre que es cristiano, porque eso para él es el cristianismo. Y claro, esa es una verdad. Tenemos que hacer las cosas buenas y vivir como si fuéramos de verdad creyentes, obviamente. Pero a esto le falta el arrepentimiento y le falta la sumisión a la escritura. O sea, es bueno el bendecir a otras personas, el hacer obra de caridad, porque también una señora me dijo, ¿usted qué ha hecho? Dantecito hace cualquier cantidad de obras de caridad, muéstreme las suyas. Y eso empezó a decir, no, venga, ¿y usted qué hace con el dinero de los diezmos y de las ofrendas? Ya estará viviendo como rey. No, eso mejor dicho, ¿qué se gasta eso? En sus propios deleites. Yo le respondí a la señora muy decentemente, le dije, mire, yo no vivo en una zona exclusiva de mi ciudad, vivo en el sur. ¿Sí? No les digo a dónde. Vivo en el sur. No vivo en una zona exclusiva, pago arriendo. Aparte de eso, mi querida amiga, yo no tengo yate privado, ni jet privado, ni vivo en una zona exclusiva como Dante Gebel. La señora no respondió por ahí. No se volvió a escuchar la señora. ¿Me hago entender? Se armaron un Dios. Se armaron un Dios. ¿Por qué? Porque él le dice a la gente de una manera exclusiva, cool, con una parafernalia, con un teatro ahí, con luces, con todo, de que está bien el que usted tenga una vida devocional bulímica, anoréxica, de que no es necesario que usted se la pase dándole versículos a la otra. La otra salió con la Biblia, que eso le botan versículos a todo el mundo. Mire, yo sé que él tiene razón en cosas. Cosas como de que las personas en la actualidad son legalistas, cosas como que son religiosas, que no buscan a Dios verdaderamente, cristianos que no tienen una verdadera vida de fe. Yo estoy de acuerdo con él en esas cosas. Por eso le digo yo, el 50% es verdad y el otro 50% es mentira. El problema es que usted se coma el 50% de la verdad con el 50% de la mentira. Porque sí, usted puede oírlo, pero la escritura lo manda a usted a recibir lo bueno, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero si usted no tiene si usted no tiene los sentidos bien ejercitados, ¿cómo va a rechazar algo? Si usted ya cree que el hombre es la panacea, porque el hombre se muestra intelectual, y de hecho el hombre es intelectual, más intelectual que yo, tiene mejor retórica. Yo no me siento mal con eso. Estudio ciencias bíblicas en la Universidad Minuto de Dios, tengo algunos seminarios en teología, hice seminario con los bautistas, aparte de eso, pues yo qué les puedo decir, soy facilitador en comunidad terapéutica, pero yo no tengo nada más. Cuando nosotros vemos las escrituras, vemos que la están enseñando personas con la intención correcta o no. O simple y sencillamente vemos las escrituras con la única intención de favorecernos a nosotros mismos. Porque es fácil cuando una persona, ya que tú no tienes una buena vida de fe, ya que tú no tienes una buena vida devocional, pues es fácil escuchar a Dante Gebel un mensajito de una hora, me siento bien, porque el que peca y reza empata, mi querido amigo. Ay, yo no me congrego porque qué aburrido estar allá los domingos, qué aburrido levantarme temprano un domingo, prefiero ir a echar micro. Pues claro, escucharse a Dante Gebel, que es en la tarde, el culto es en la tarde, como a las 3 de la tarde inicia. Pues, imagínese. Va y se hace un maíz pira, se calienta un rico café y se acuesta dentro de sus cobijas a escuchar Dante Gebel. A los 20, 30 minutos, porque el cuerpo no resiste más de una hora de predica, aunque es difícil que a alguien se le duerma al hombre, pero estando en una cama con un cafecito, después de haber comido maíz pira, difícil que no se duerma la gente, ¿sí o no? No escudriñó bien el mensaje, no entendió nada, no leyó su Biblia y finalmente es un raquítico espiritual. Anorexia espiritual es lo que tienen los jóvenes en la actualidad. Usted mira a los cantantes cristianos, y la otra vez estaba yo mirando por ahí uno de una abeja, yo no sé, o sea, un sonsonete ahí, y me pareció ver otra vez a los muchachos del teatro, con un sonsonete, no estaban escuchando al hombre que estaba haciendo poesía con la guitarra, pero yo imagino que en su cabeza estaba, y ya sabe a qué cantante me refiero, ¿no? Al conejo malo. O sea, me refiero a Bad Bunny. Uy, qué talento. Uy, qué talento el de este señor Bad Bunny. Pero yo apenas decía,
Hay reggaetoneros y hay predicadores como que en lugar de hablar verdaderamente la palabra de Dios son como Bad Bunny. Y me gustó mucho lo que le dijo un día el señor René de Calle 13 a J Balvin. Le dijo, es que usted lo que vende son hot dogs, comida rápida. Hot dogs. Yo aquí le doy comida a la gente con mis canciones. Entonces J Balvin hizo lo que hace muchas veces Dante Gebel. Se puso una camisa con un carro de hot dogs. Qué orgullo, le estoy vendiendo hot dogs a la gente. No les estoy alimentando, les estoy calmando el hambre momentáneamente. Les estoy calmando el efecto placebo. La dopamina le subió porque se comieron un perro caliente. Qué maravilla, qué alimento. Cuando lo que debe de hacer la persona es de alimentarse verdaderamente. Entonces, ¿qué hace Dante Gebel? Hace lo mismo. Entonces dice, no, a mí la verdad ya me han tildado de todo, pues yo sigo hablando herejía porque, total, una raya más para el tigre, pues no importa. Eso lo dijo en esa prédica. Eso, ¿qué importa? Una rama más, una rama menos. Es el pensamiento mío. Yo soy un agente libre. Y toda la gente allá llorando. Sí, mi Dante, sí. Como toda la gente sigue escuchando los éxitos de J Balvin, el amigo de Bob Esponja. ¿Sí o no? Pero cuando hay un Luciano Pavarotti, cuando hay gente que sabe cantar, que sabe de música, a esos no. Qué pereza. Prefiero a... ¿Sí o no? Ese es el tema. Preferimos la comida rápida. Pero averigua que, mire, yo tengo una prima que lastimosamente partió con el Señor. No, bueno, no sé si lastimosamente porque Dios sabe en qué momento se lleva a las personas. Dios tiene destinado eso. Y ella apareció por una enfermedad que se llama úlceras y la úlcera le rebotó en cáncer. Pues adivine qué era lo que comía la niña. Puros perros calientes y hamburguesas. Pura comida rápida. Pero la comida sólida no la recibía. Imagínense. Un día el apóstol Pablo les dijo, ustedes ya dejen de estar tomando leche espiritual. Consuman comida sólida. La que tiene provecho. Dejen de estar comiendo comida basura. Hay malos predicadores. Entonces, el evangelio no es una basura. El evangelio es el evangelio porque muestra la vida de Jesucristo. Es un orgullo decir que soy evangélico. Soy orgulloso de decir que soy evangélico. No comparto muchas cosas de mis hermanos pentecostales, pero yo creo que un hermano pentecostal se sentirá orgulloso de decir que es pentecostal. ¿Sí o no? Me fascino con pensar de que amo la Biblia, de que es mi único texto para verdaderamente traer una enseñanza al ser humano. Amo la escritura. O sea, mire, hay que entender que la escritura es la que te muestra a ti el camino. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿No es la advertencia? A mí se me hiela la piel. Le está diciendo el Señor Jesús. Ustedes conocen al Padre porque yo se lo estoy presentando, pero a mí no me reciben. Pero si viene otro con la gloria de Él, a ese sí lo van a recibir. En YouTube, que lo invito al segundo canal de la Iglesia Cristiana del Almendro, usted puede buscar ahí Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad, y ahí encuentra. Y usted mira la cantidad de comentarios que me hicieron, me querían destruir por redes sociales, les toqué el ídolo. Si hubiera venido el Señor Jesús, a ver si lo defienden, con ese mismo ímpetu. Y es que se creen valientes por redes sociales, me tocó, de verdad, hay veces en donde hacen unos comentarios que toca bloquear, porque le faltan el respeto a uno. Claro, pero donde venga el Señor Jesús, a ese sí no le defienden, ¿no? A él no. Pero hay que defender a Dante, ¿no? Porque Dante es mi pastor y nada me faltará, dijo un amigo. ¿Cómo podéis, versículo 44, cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo usted puede tener una vida de fe si no busca al verdadero Dios en la Escritura? Sino que usted busca darle gloria a otros y que otros le den la gloria a usted, que avalen, aquí está diciendo que avalen la conchudez, que avalen que no ni siquiera toquen su Biblia, que avalan que muchas veces tengamos una vida de creencia light. Entonces una señora me dijo, no, Dante Gebel no predica una vida de creencia light. Una vida de creencia light es una vida que no tiene nada que ver con la devoción, que no tenga nada que ver verdaderamente con la espiritualidad. Y espiritualidad no es decir, yo tengo a Jesús en mi corazón. La espiritualidad es que yo hago las cosas porque la palabra me dice que a Dios le agrada eso.
No porque a mí me parece que a Dios le agrada eso, es porque la Escritura dice qué le agrada y qué no le agrada a Dios. A Dios no le interesa su propia percepción de la Biblia. A Dios lo que le interesa es la percepción que ya Él estableció en la Biblia. Lo correcto es correcto, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo lo apruebe. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es quien nos acusa. ¿Cómo así? Claro, mi querido amigo, porque si usted no se somete al Jesús de las Escrituras, va a venir alguien llamado Moisés en el juicio final y le va a decir, mire la norma, aquí está la norma, usted la incumplió, yo le dejé la norma. Ay, pero a mí no me enseñó mi pastor. Claro, porque es que su pastor es Dantecito Gebel, su pastor es Yesenia Ten, su pastor es Licein Fon, su pastor es, el del Ministerio Quíntuple, Guillermo Maldonado. Así somos, ¿no? Mire lo que dice, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, ni siquiera le da la gloria a Moisés. Por eso fue que mataron al Señor Jesús, porque los escribas y fariseos enseñaban de Moisés. ¿Y qué estaba diciendo el Señor Jesús? Ustedes defienden a Moisés. Ustedes piensan que Moisés es la enseñanza. No, mi querido amigo, Moisés simplemente fue un hombre al que Dios capacitó. Yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí, ve al Padre y yo no le echo fuera. Este texto es increíble, me lo regaló el Señor esta mañana, amanecí iluminado por él. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Y en dónde escribió Moisés de él? ¿No ven el texto que les mostré en Levítico? Ese texto es increíble. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús es la respuesta. La Biblia, la respuesta, el Nuevo Testamento, cada historia que está en el Nuevo Testamento, la mujer con flujo de sangre, tienes que vivir esto. Ay, pero yo no tengo flujo de sangre, pero tienes otros problemas. Y cuando tengas el agua al cuello, cuando tengas un problema verdadero, acuérdate de la mujer de flujo de sangre que no es historia, es vida. Porque allí Jesús te está enseñando a ti una gran verdad. Que si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si pudiera acercarme a él. Y el manto de Jesús era su santidad. Ella sabía que era impura, pero ella dejó su prejuicio a ser una persona impura, y de esto quiero predicar en otra ocasión, y se votó a Jesús y agarró, se aferró a la santidad de Jesús. Por lo tanto, de Jesús salió poder, automáticamente, porque se aferró a Jesús, no a su propia santidad, no a su propia justicia, se aferró a la justicia de Jesús. Vea lo importante de la Escritura. Señor, mi hijo está enfermo, está a punto de morir, y yo soy un alto mando. Yo reconozco su soberanía. Simplemente di la palabra. Di la palabra, Señor, y mi hijo será sano. Hombre, grande es tu fe. Grande es tu fe. Que sea como tú lo has dicho. Eso es hermoso. Y es más hermoso aún ver al Señor Jesús personificando al Cordero, que fue botado al desierto, quien gramaba, nah, nah, llamando a su amo, y que ese Cordero no halló a nadie. Finalmente murió el Cordero. El Señor Jesús dice que a esa misma hora entregó su alma, entregó su espíritu y murió. ¿Qué está diciendo este señor Dante Gebel? Es lo peor que yo he escuchado, de verdad. Uno de los predicadores más peligrosos de este señor. Y si tú lo has escuchado, y si lo sigues escuchando, hermano, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Vuelve a la Biblia. Examina tu Biblia. Déjate pastorear por tu pastor. Obviamente, el primero, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y también tu iglesia local. Sirve en tu iglesia local. Sé un hombre de fe. Vive las circunstancias con las circunstancias de la Biblia, no con tus propias circunstancias ni bajo tu propio criterio. Es inútil vivir bajo nuestro propio criterio. La otra semana quiero hablar de la condición caída del ser humano y por qué el ser humano no puede obedecer voluntariamente a la ley, porque está siendo esclavizado.
Y esto tiene que ver con la biografía de Dios, porque Dios viene a dar libertad. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Les invitamos a que te suscribas, dale like, comparte, y también a nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.